cerrado y triturado. Pero si yo le pongo triturado, no me va a considerar el que iba para cerrado y todo me lo va a mandar para triturado. Todo triturado. Claro. ¿Está? Entonces hay que seleccionar en esa celda. ¿Alguien preguntó algo? Hay que seleccionar ahí. Perdón. Dale. Si querés dejarle parquet y le cambiamos un dato del diámetro. Bueno. Si dentro del inventario entra algún diámetro mayor, ahí el Fabio le va a poner un 40, no sé, 45. Ahora que veo, no tengo los lentes. Ahí. Ahí, Ahí me empezó a reconocer para qué. al agregar el árbol 4, un árbol de 40 centímetros dentro de la parcela, inmediatamente calcula cuál es el volumen del parquet sin corteza en metros cúbicos por hectárea. Ese árbol le puso un volumen de parquet a la parcela y la planilla lo calcula por hectárea. ¿Sí? Entonces también ahí entra la picardía. ¿De dónde Sube el pongo la volumen parcela? de la corteza. Ojalá. Respecto de las ecuaciones de volumen que se están usando, han tenido una ligera modificación y la seguimos trabajando desde 2011, es un tema de Juan Manuel, porque les hemos hecho algunas mejoras y quizás futura haya una versión 1.3 también, así que por eso está bueno seguir el intercambio y la consulta, che, Fabi, algo nuevo, escribiéndonos a Inventario Globulus o colgando las cosas en algún medio que ya vamos a ver cómo hacemos lo mismo el video. ¿Querés pasar al No, yo como gracias a la pregunta que hicieron sobre cuáles son los diámetros punta fina y gruesa, estaría bueno poner donde dice volumen de parquet, volumen de cerrado, informar ahí cuál es la distribución diamétrica que está prediciendo, que está haciendo la predicción el modelo. Bueno, ahí seguimos con el campo de resultados. Sí, que también nos da un gráfico de la distribución diamétrica de la parcela en este diagrama de columna. Y ahí está nuestro arbolito que le pusimos de 40, que nos da una distribución diamétrica por hectárea de cuántas plantas por hectárea tengo de este diámetro. Esto es un diagrama de frecuencia que nos dice cómo es la densidad de estos árboles para cada distribución diamétrica, en base a los diámetros que le pusimos y que entraban en la parcela. Eso es densidad, no Sí, es acá dice frecuencia en árboles por hectárea. Árboles por hectárea. Claro. ¿Sí? Y acá están las distintas clases diamétricas. Pero después cuando lo pasás al volumen que vos comercializás, ahí ya el cálculo debería ser otro. No, bueno, Porque si el aserrado me dice hasta 25, yo tengo para un árbol de 40 le saco rollizo de 25, ¿sí? Te queda otra cosa. y a uno de 28 también para él saco uno. Sí. O sea que cada individuo, más allá del diámetro de la altura del pecho, te puede entregar rollizos de Claro. punta fina. Es que cuando yo hice el ajuste de los modelos, tomé en cuenta los árboles que se voltearon para hacer la base de datos. Entonces, imagínate que un árbol de 40 centímetros se cortó, se apió, y vos dijiste, bueno, corta acá, que acá justo están los 38 centímetros para parquet. Se midió ese volumen. Es decir, está todo Claro, sí. bien detallado. A partir de ahí, a cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¡Tup! Se midió ese volumen. Por eso, Sí. de hecho, el cálculo que hace la planilla, yo acá cambié, de esta que estamos hablando, me voy a las estimaciones, y acá la planilla lo que agarra, lo que toma del anterior, son los diámetros, son las alturas, reales o estimadas, y cada renglón que ustedes ven en ese campo, es el cálculo discriminado para cada árbol que ingresé, de cuánto tiene de parquet, aserrado, triturado, leña, descarga.
Y a partir de la sumatoria te lo hace. ¿Está? Bueno, a su vez, Y acá tenemos las distintas estimaciones de parámetros silvícolas, como el cálculo del área basal, en este caso de 245,3, en base a los diámetros que usamos, el diámetro medio, la altura media, el número de edificios por hectárea, la densidad, que sería la sumatoria de todo esto, obvio, el IDR, que es lo que había dicho Fabio, ¿se acuerdan? Que el máximo para esta especie era 1370 y pico para diámetros de 25 centímetros. Entonces, a este bosque todavía le queda espacio para poder crecer. Y un incremento medio anual, ¿sí?, de 22 metros cúbicos por hectárea por año. Es decir, que con este volumen que tenemos, el volumen total, por año va a crecer 22 metros cúbicos. Ahí volumen total para el incremento. Acá es incremento medio anual. en volumen total. Total. Creo que está en volumen total. Pero después, a partir de los datos desagregados, lo pueden hacer para cualquiera. Sí, sí, no, pero para saber. Entonces, si se logra ajustar una relación, una referencia de IDR máximo, uno a partir de esta foto puede saber en qué estado de densidad está. Si el máximo es 1300, supongamos que lo que se ajustó vale regionalmente, y el recomendable máximo es el 60% de eso, es decir, 800 y pico, y acá estamos en 1000, esto quiere decir de que acá hay un estado de densidad excesivo. Sí, sí. Lo rompí. ¿Se mantuvieron las relaciones entre los IDRs y el área basimétrica? No, si me preguntás rápido, no lo hemos, no me recuerdo haberlo discriminado. Sí, ahora cuando expongo sobre el ensayo de raleo, el IDR tiene relación sí con la calidad del sitio, por ejemplo, pero esa pregunta que vos me decís, la verdad que no, ahora no me la acuerdo en este momento. En teoría debería tener relación porque de ahí sale el diámetro cuadrático medio y en tanto y en cuanto vos no modifiques el número de árboles por hectárea. Bueno, y para terminar, nos presenta también la evolución del volumen por año para este rodal que medimos. Y abajo está la curva de IMA que, como contaba Fabio, nos daba el valor de máximo cuando era la máxima producción para ese sitio. ¿Recuerdan el grafiquito que hizo? Nos da también el índice de sitio acá, en base a las alturas. ¿Sí? El índice de sitio, ¿se acuerdan que era la altura dominante de esta plantación a una edad de 15 años? Es decir, si yo le pongo edad de plantación 12 años, ¿sí?, en la planilla original, me va a hacer el cálculo de cuánto va a crecer para cuando tenga 15 años, y esa es la altura que nos va a reflejar el índice de sitio. Es el volumen el total ahí, sí. Con corteza. Me diste, no, está bien, El metro cúbico por encontraron o no midieron más viejos que eso, no midieron, para saber si corta en una 25. hectárea carga más volumen, digamos, con más Sí, años. fíjate la curva. Ahí Empieza. el rango de edades que te comenté, muestreado, No llega hasta el máximo, supuestamente. Hay una parcela de 40 años. Sí, hay una parcela, la parcela más vieja que tenemos datos, es una parcela que nos daba datos muy raros de área basal por hectárea y de IDR, y la dejamos en stand-by porque... Es que no, con un solo punto allá porque era muy... recontra pegado, hace como Después, en cuanto a las parcelas de esta tanda, llegamos hasta 30 años. Y lo que se muestra acá es una secuencia de años arbitraria, creo que va de 4 a 20 y pico, porque no pareció que cubría lo que les quería comentar, es que ahora estamos chequeando, revisando
¿Cómo se corresponden las estimaciones de este modelo con lo que nosotros observamos en el terreno? Estamos calibrando el modelo y por eso le digo que esto posiblemente cambie o mejore, en el mejor de los casos, de acá en adelante. De todas maneras, es una primera herramienta que se pone a disposición. Pensemos que si vamos al terreno, traemos los diámetros, traemos algunas alturas, estamos en condiciones de correr el modelo. El modelo nos dice el índice de sitio con razonable buena precisión. Sabemos que el índice de sitio con esta función anda bastante bien para vincularse con el rendimiento. Y después quizá la curva que tenga más valor es la de volumen total, el acumulado. Esta tenemos nuestras serias dudas porque está muy influenciada por otras formas de ecuaciones y nos está dando edades de culminación que tenemos nuestras precauciones. Pero hasta ahora las estimaciones de volumen total son razonables. Sí. A partir de lo cual, si por ejemplo tenemos el dato de altura y de edad, y de diámetros y alturas, podemos predecir y ver en líneas generales hacia dónde va nuestro monte a futuro. Me acaba de comunicar el ingeniero Garcés que estamos terriblemente mal de tiempo, con lo cual les pregunto y yo les pido si podemos hacer un continuo y recién ir al almuerzo como break. ¿Quedó algo, Juan Manuel, para comentar de esto? Absolutamente nada. No se vaya, no se vaya. Bien, yo les había comentado que este PIA tenía por un lado el análisis de factores, por otro lado llevar esos factores y análisis a los modelos, que es cosa que estamos tratando de hacer, y por último responder a algunas inquietudes que le podría haber ocurrido a un productor planteándose, che, pero o espero o corto tal raza. Y la tercera alternativa de agarrar y implementar raleo, primero pero las dudas, se me van a volcar, se me van a quebrar, no van a responder, cuánta madera obtengo, las cepas van a rebrotar o no, las que corto. Y otra inquietud que quizá haya venido para quedarse es la del cigopastoril. Entonces nosotros pensamos, y si de pronto el productor no quiere hacer tal raza y sin embargo está dispuesto a reincorporar su sistema de la ganadería y quiere pasar de lo que es un uso forestal exclusivo a un uso cigopastoril, ¿puede hacer un raleo muy fuerte? ¿Qué va a pasar con el monte en un raleo fuerte? Esas son las cosas que estamos tratando de resolver con este ensayo. Nosotros tuvimos la enorme suerte y buena gestión a partir de nuestros apoyos regionales. Juan pudo hablar con la empresa que administra Santo Domingo y ellos nos habilitaron un lote de unas 15 hectáreas que desde el punto de vista de la investigación está muy interesante porque se plantó, de hecho lo participó Juan en la plantación, se plantó todo en el año 2003, sabemos que es la misma genética, Angol, con el mismo distanciamiento, todo parejo, los mismos cuidados, todo. Lo que pasa es que el lote en el que está es una pendiente, es un pañuelo que tiene sus variaciones de sitio. Entonces, a partir de ahí conseguimos el permiso y nos planteamos hacer este experimento. Nosotros dijimos, bueno, es posible que la calidad de sitio nos juegue alguna pasada en cuanto a la respuesta, entonces analicémosla. Distinguimos 3 calidades de sitio. La jerga forestal indica con el número romano 1 la mejor calidad de sitio, 2 y 3. Y después probamos el raleo en sus 3 versiones. No hacer nada, dejar que el monte evolucione como tal, intervenir con un raleo importante, pero manteniendo el uso forestal, el nivel 2, este nivel, y pasar ya a un tercer nivel que es cigopastoril haciendo un raleo muy fuerte. Distribuimos en forma aleatorizada las repeticiones. La parcela que nosotros tomamos tiene 9 por 19 lugares,
con la bordura que está marcada en gris, de los cuales medimos estos 119 lugares internos. ¿Tá? Dentro de eso había alguna falla, algunos árboles muertos y después el resto de los árboles. ¿Cómo lo instalamos? Primero fuimos al lote, lo recorrimos a pata varias veces y nos pusimos, marcamos lugares en donde podíamos instalar estas parcelas sin que hubiera dos tipos de problemas: muchos árboles muertos o fallas, o mucha heterogeneidad dentro de la parcela, cosa que se logró bastante bien. Luego, medimos todos los diámetros a la altura del pecho de los árboles, la mitad de las alturas, incluyendo los 15 ejemplares de mayor DAP, que son los que nos indican las alturas media dominantes. Además, cuando íbamos a cada lugar, veíamos ir una falla, un árbol muerto o vivo. Y si estaba vivo, discriminamos su tendencia de crecimiento, si el árbol iba a futuro en función de la copa a crecer bien o mal, y su estado forma forestal en 3 categorías, teniendo en cuenta vigor de la copa, rectitud de fuste, sanidad, etc. Entonces, acto seguido, instalamos propiamente esas 27 parcelas en el predio de Santo Domingo. Ustedes acá pueden ver todo el lote, como les digo, unas 15 hectáreas. Este lote tiene una variación en el relieve, es un lugar serrano. Ven en color rojo las parcelas que muestrean sitio 3, el peor sitio, en amarillo el sitio 2 y en verde el sitio 1, el de mejor calidad de sitio. Eso después lo corroboramos con la altura media dominante y efectivamente en las parcelas verdes teníamos la mayor altura, la mayor área basal, etc. Y como les digo, los raleos, uno fue testigo, siempre es muy importante ver cómo sigue la plantación sin que le hagamos nada. Segundo fue hacer un raleo, y para eso intentamos utilizar la herramienta de IDR. ¿Se acuerdan que habíamos ajustado un IDR regional de 1370 como IDR máximo? Entonces, la ortodoxia forestal te dice que si vos mantenés entre un 35 y un 60% ese IDR máximo, estás manteniendo el uso forestal. No se te escapa nada. Y que si estás por debajo, estás desaprovechando desde el punto de vista forestal el sitio. Y entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar el criterio de IDR para ralear. A lo que es el raleo con mantenimiento de uso forestal, vamos a intervenir bajando lo máximo la densidad, pero manteniendo el uso forestal. Y nos arriesgamos hasta un 30% del IDR máximo. Y en el uso silvopastoril, como queremos producir pasto abajo, lo bajamos aún más, hasta un 15% del IDR máximo. Bueno, ¿qué es lo que observamos? Por supuesto no les voy a pedir que lean estos números, yo se los cuento, pero lo primero que hicimos fue, estos son los nombres de las parcelas, y los rankeamos en función de la altura media dominante. Acá no es necesario el índice de sitio para compararlas entre sí, porque todos tienen la misma edad. Como todas las parcelas tienen la misma edad, el que es más alto tiene mejor calidad de sitio. Entonces las ordenamos de arriba para abajo en orden decreciente, y efectivamente agrupamos esto como sitio 1, esto como sitio 2 y esto como sitio 3. En función de ese orden decreciente también disminuían las áreas basales, es algo que preguntaron por allá. Y también disminuye el IDR, básicamente por una disminución del área basal y no de la cantidad de árboles forestales. Esta plantación fue muy bien establecida, muy bien cuidada y tenía un alto porcentaje de prendimiento y de logro. Quiere decir que entre parcelas prácticamente no teníamos diferencia en cantidad de árboles forestales. Pero en el sitio 1 eran más altos y más gruesos, en el sitio 2 más o menos, en el sitio 3 más finos y más bajos. Con lo cual, estos eran los niveles de IDR reales. Fíjense, entre 590 y 520. Si yo aplico la teoría forestal en este caso, si se acuerdan, el IDR máximo 1300, IDR de manejo entre 400 y 800, quiere decir que estas plantaciones en teoría no tienen problemas de densidad, porque no está tan alto el IDR. Ahora, uno iba al monte y veía que las plantas no estaban bien. La copa finita,
mucho árbol chiquito adentro, vivo pero chico, es decir, una sensación de hacinamiento, una percepción de estado forestal de hacinamiento que no se condecía con el marco de referencia regional, que involucra ciclos muy buenos, regular y más. Entonces dijimos, no, acá no podemos aplicar esto y tenemos que improvisar, tenemos que hacer coincidir lo que vemos en el terreno con lo que nos dice el IDR máximo. Y para nosotros, en este sitio, que en conjunto es un sitio malo, no va un IDR de 1300 porque jamás el monte va a lograr eso. Entonces, estimamos que estos valores ya estaban representando el 60% del IDR máximo, y si esto es el 60, esto es el 100. ¿Lo ven? Con lo cual, aún lo que veíamos acá, en esta diferenciación de calidad de sitios dentro de un lote, 1, 2 y 3, ya partimos con IDR máximos diferentes, de 900, acorde con que la capacidad del sitio es muy baja. Y ahí hicimos los raleos, al 30 y al 15% de IDR máximo, cortando los árboles. Una salvedad, nosotros cortamos los árboles con motosierra en noviembre del 2016. Y no utilizamos toconicidas para matar las plantas, porque tras que el campo nos prestaba el lote, no queríamos dañarlo aún más perdiendo la cepa. Nos pareció más prudente dejar que la cepa rebrotara y eventualmente evaluar rebrote de cepa. Cosa que un productor que hace raleo y básico pastoril sobre todo, va a matar la cepa. Primera clase. Segunda, cortamos en noviembre de 2016 y medimos en marzo de 2018. Todos tienen presente cómo han sido las dos últimas primaveras y verano en la región. Recontra seca. Muy complicada desde el punto de vista de la disponibilidad de lluvia. Más aún en un terreno serrano, en donde este problema se acentúa. Bueno, para que tengan una idea de cómo fue, esta parcela tenía prescrito un tratamiento de raleo con transición a silvopastoril. Este es el estado original, de la vista de la parcela y el canopeo, y esto es cómo quedó después de ralear, el más intenso. Se supone que esto lo hace un productor que quiere irse a silvopastoril. Quedan 25, 30 árboles por parcela. Bien. Rápidamente, ¿qué hicimos en marzo de 2018? Habíamos medido todo en 2016, en 2018 volvimos a medir todo. Y a su vez, relevamos la cantidad de árboles muertos, quebrados y los rebrotes de cepa que habían ocurrido. Y a su vez, cotejamos, una vez que habíamos hecho el raleo en 2016, quedó un rodal remanente, cómo había crecido ese rodal remanente desde 2016 a 2018, el incremento en volumen. Obviamente las parcelas testigo las medimos y quedaron, y así es como llegaron a 2018. Las raleadas se midieron, se ralearon. Yo comparo el dato raleado 2018. Y hay dos tipos de comparación. Una es en valor absoluto en volumen por hectárea, volumen total con corteza. ¿Cuánto me produjo por hectárea la parcela esta? 33. Eso es un cotejo absoluto de incremento volumétrico. Y la otra es cuánto produjo en función del rodal, de la masa remanente que quedó. Ahora se los voy a comentar más adelante. Bien, primera pregunta. En esta situación, ¿cuánto obtengo yo con los raleos? ¿Un raleo más intenso o no menos intenso? El estimativo nos da de que en un raleo que mantiene el uso forestal, estuvimos sacando más o menos entre 40 y algo así, un poquito menos de 30 toneladas útiles por hectárea. Fíjense que acá de nuevo la calidad de sitio, donde tengo un sitio 1, hago el mismo tipo de raleos y me llevo más madera. Y en el raleo más intenso obtuve una cosecha mayor. Siempre teniendo en cuenta de que para un productor, si está pensando en términos del retorno por metro cúbico, por tonelaje, siempre es más barato y menos rentable cosechar por raleo que hacer una talarraza, ¿no es cierto? Pero esto es lo que se obtuvo. Por supuesto, mientras más intenso el raleo me llevo más madera, o tengo más madera disponible, y mientras mejore la calidad del sitio, obtengo más madera en toneladas. Algunos datos accesorios, pero que son interesantes y vienen a cuento de algunas cosas que han pasado con el rebrote de cepas. La mortandad en los árboles
fue muy baja, solamente entre el 1 y el 4 y pico por ciento, y solamente ocurrió en las parcelas testigo, algo que esperábamos y que corroboró un poco lo que observamos. Si hace 2 años las veíamos hacinadas y las dejamos pasar 2 años sin ralear, el hacinamiento se debería acentuar, máxime con poca agua, y hubo algo de mortandad. No a niveles muy grandes como ven, pero hubo algo de mortandad. Árboles quebrados, otra preocupación, no tanto el testigo, pero los raleados. Ustedes imagínense que si yo dejo 25 árboles por parcela, dejo un árbol que creció 13 años acompañado a un árbol que ya no tiene vecinos. Fue muy baja la proporción de árboles quebrados, y acá hago la aclaración de que, fíjense cómo estaban dispuestas las parcelas en el terreno. Todas las parcelas raleadas tienen como mínimo de 2 a 3 filas de bordura sin tocar. Este es un detalle importante con vistas de que si alguien emprende un raleo, porque no, una cosa distinta es ralear todo y otra cosa es dejar 3 o 4 filas que hagan de protección al resto del monte que está dentro. En estas condiciones y en esta sierra, nosotros hasta ahora no estamos viendo problemas de quebradura ni de árbol volcado. Y otra cosa interesante, nosotros cortamos, presten atención, noviembre de 2016, un calor bárbaro, verano seco, inicio de verano seco, cortamos las cepas. Y después de 2 temporadas muy exigentes, como máximo en algunas parcelas vimos un 19% de cepas que no rebrotaron. El resto rebrotó, que sí que el rebrote en general es muy vigoroso. En un sitio marginal, doblemente exigido por bajas precipitaciones. Y ahí se ven, esta es una parcela raleada con el rebrote. Bien, no les voy a pedir que lo lean esto, yo se los cuento. Hicimos la comparación del incremento volumétrico después de haber raleado en 2016 a 2018 en valor absoluto de volumen. Entonces, en un análisis de varianza vemos que el tratamiento que tuvo un mayor incremento en volumen total por hectárea fue el testigo. El testigo creció más, con un valor promedio de casi 16 metros cúbicos. Mientras que el raleo 1 de baja intensidad, o raleo forestal, tuvo un incremento no diferente, de hecho estadísticamente, de 14,8. Moraleja, ¿quién creció más de los 3 tratamientos en valor absoluto de madera? El testigo. ¿Tiene lógica? Y sí, ahí está el stand de árboles completos, todos ocupan el sitio. Bien. ¿Hay diferencias significativas con el raleo 1? No. El raleo, algo importantísimo, como olvidé de comentar, fue un raleo por lo bajo. Eso significa que fuimos a las parcelas y cortamos los árboles, de los más finitos a los más gruesos, y los que tenían peor forma forestal y peor vigor, de abajo para arriba, dejando los más gruesos, los más altos, los más vigorosos y los mejores conformados. Entonces, lo que evidentemente pasó en el tratamiento 1 es que, por más que saqué algunos de esos árboles, la mayoría de lo que saqué no estaba contribuyendo al crecimiento. Lo cual también abona la idea de que este IDR que estamos usando acá es más razonable que el de 1300 como más. Y el que creció menos en valor absoluto es el de raleo intenso, el cibopastoril. Creció 10 metros cúbicos contra casi 16 del testigo. Estadísticamente significativo, en términos de producción quizá no tanto, valor absoluto. ¿Qué pasó con la calidad de sitio? Algo que esperamos. En la calidad de sitio 1 y 2 hubo mayor crecimiento que en la 3. Estamos hablando de valores de 14 contra valores de 10. ¿Tá? Lo cual viene a decir que no estuvo tan mal la elección de las parcelas por calidad de sitio. Ahora, vamos a análisis de varianza del incremento relativo. ¿Cuánto volumen creció respecto del volumen remanente que quedó después del raleo? ¿Tá? Y ahí vemos que la cosa se invierte en los dos aspectos. En términos de tratamiento, el que más creció en función de lo que tenía para arrancar crecimiento fue el raleo fuerte. Quedaron muy pocos árboles, pero crecieron mucho. Estamos hablando de, esto es en porcentaje, 20%. Mientras que el raleo menos intenso incrementó un 17% respecto del volumen anterior. Y el testigo está en el orden de los 10.
Lo cual nos indica de nuevo que en el testigo hay mucha masa, mucho volumen que está vivo, pero no crece. ¿Está? Bueno, vamos al índice de Presler para ver cómo fue la respuesta y el incremento medio anual. Algo que, disculpen que los hago rebobinar respecto de la primera exposición, pero en resumidas cuentas, esta diferencia en el índice de Presler nos dice que si el valor es negativo, el monte ya había culminado su incremento medio anual y estaba, si no estancado, camino al estancamiento. Entonces fíjense cómo da el valor de índice de Presler para las parcelas testigo. Todas negativas. Poco más, poco menos, por eso quiere decir de que en este lugar, una baja calidad de sitio, con 15 años ya hay estancamiento. Hay una culminación del incremento medio anual. Cuando yo raleo, en el raleo 1 provoca una respuesta positiva en la mayoría de los casos. Ahora vamos a volver a ver qué pasó acá. Acá hay algo raro con esta, pero que no sabemos qué es. Pero la mayoría del 1 es positiva y el 2 más todavía. Eso quiere decir de que los raleos hacen un cambio en la tendencia de crecimiento, en las proporciones de crecimiento, y el monte pasa a comportarse en un estado más juvenil, digamos, de densidad. Y ahí el incremento medio anual vuelve a subir. Esto nos lleva a pensar a nosotros que el tratamiento de raleo está provocando respuesta, a pesar de que han sido años muy complicados respecto de las precipitaciones. Para redondear y ya pasar a los sanguchitos que están bárbaros, lo primero que vemos, cuando llevamos el IDR regional a esta condición de sitio marginal, empezamos a tener problemas, y eso es algo que queremos trabajar, porque este IDR regional no explica lo que pasa acá. Nosotros creemos, y hay bibliografía, no de Globulus, pero sí a nivel forestal general, que ya hace tiempo ha comprobado que el IDR no es independiente de la calidad de sitio, y que en un lugar en donde la calidad de sitio es menor, el IDR máximo baja. Y lo contrario ocurre con la calidad de sitio sur. El tema es modelarlo para las situaciones de uno. Después, este IDR que nosotros elegimos en torno a 900 como IDR máximo, creemos que no estuvo tan errada la elección. Los raleos prescritos en función de eso están dando respuestas razonables, y vemos en los raleados no hay grandes problemas de mortandad por quiebre, y en los testigos tampoco por ahora niveles de mortandad que nos indiquen que hay un nivel de densidad espantoso y un estancamiento muy pasado. Cuando analizamos la respuesta a nivel parámetro de árbol, nosotros estuvimos una semana midiendo y agarramos, incluso con la lectura de los 2 años anteriores, ¿cómo vemos que los árboles están respondiendo al raleo? Básicamente con el diámetro, lo cual es lógico. Nosotros vemos sobre todo incremento diamétrico. Cuando vemos las mediciones de altura, ahí no vemos una tendencia tan clara. Quiere decir que lo que hemos visto es que básicamente los árboles raleados respondieron engrosándose, no tanto con un crecimiento en altura. Y tampoco vemos todavía una manifestación visual en la copa de un cambio de tendencia. Muchas veces algunas especies responden explotando las copas. Brotes epicórmicos, se cargan de hojas. Nosotros vemos que hay un inicio de respuesta, pero no es el día y la noche una copa y la otra por ahora. Y eso quizás sea una cuestión de los años secos que han pasado. Pero en diámetro sí hay respuesta. Bueno, y hasta acá estamos. Esas son las respuestas. Para que tengan una idea, este ensayo lo medimos hace 30 días. Así que hemos llegado con estos datos contra el reloj. Sí. Muchas gracias y un aplauso, ¿no? ¿Vos tenías una pregunta? Dos consultas que Sí. me surgieron. ¿Me podés volver a la última diapositiva? Primero... ¿Esta? La última de todas que mostraste, las conclusiones más o menos, sí. Primero, con respecto a con respecto a los raleos que tenés dos tipos, uno más brusco y uno menos brusco. Se midió en el que es más brusco, mayor incremento del diámetro, eso
se ve clarito. Sí. Ahora, mi duda es la siguiente, la calidad de la madera. ¿Cómo sabemos que al hacer un raleo tan brusco, la calidad de la madera se mantuvo? O sea, el fuste internamente no está rajado o internamente no tiene un leño que afecte el aserrado. No sé si me explico. Es interesante la pregunta. Lamentablemente, lo primero que tengo que decir es que lamentablemente la industria a eso no lo capta, ni lo percibe, ni lo mide por ahora. Pero es una inquietud que debería ir de la mano del análisis volumétrico sin duda. Primer punto. Segundo, nosotros no hemos visto hasta ahora una manifestación preocupante a nivel externo, en el tronco, en el fuste, de que el incremento esté provocando. Sí, por ejemplo, vos ves que quizá ha habido un descortezado mayor en algunos árboles, pero vos no ves rajaduras ni nada raro por el momento. Y después, si llegamos a comprobar después de esto, en estas mediciones, y o en futuras, de pronto, por ejemplo, el año que viene invocamos un régimen pluviométrico mucho más benigno y lo podemos volver a medir, posiblemente el incremento sea más notorio. En general, por lo que dicen los libros, cuando vos venís de una secuencia de crecimiento dada y provocás cambios bruscos, eso en general nunca es bueno para la calidad de madera. Para la mayoría de los eso es lo que te puedo decir de los datos. Yo preguntaba por la teoría. Y la otra consulta es si ustedes verdaderamente encontraron esto que se nota claro también, que el IDR depende de la calidad del sitio. ¿Por qué no usar un método alternativo como el área basimétrica normal o ideal en lugar del IDR? Bueno, a ver, en sí, desde el punto de vista académico y técnico, esta discriminación del IDR como dependiente o independiente de la calidad del sitio es muy interesante. Y estaría bueno poder llegar a nivel de productor, planilla de cálculo, como hemos visto, a un modelo de IDR máximo en función de la calidad del sitio, por eso es útil, como un indicador. Además es un indicador consagrado.